Lo voy Claro, a, no, sí, no, no. lo voy a grabar, así lo subo para que después lo tenga Águeda Ok, y Dale. se ponga al tanto de lo que charlamos. ok. Este, así que bueno, ahí está grabando. Bueno, Bueno, ¿qué, ¿qué ¿Qué qué pensamos? hacemos? hacemos? ¿Qué pensamos? Yo pensé varias cosas. A ver, Yo tengo empezamos. varias cosas Dale. pensadas, no me las quería anotar, todo, bueno, tengo un montón de cosas que realmente estuve pensando y cuando vos, Adri, dijiste esto que le hiciéramos serio, que era un asunto serio, que Sí, coincido sí, totalmente, y totalmente. por lo que nos implica, ¿no? Mm, Y además me hizo volver a muchos momentos de distintos momentos de la editorial, del proyecto, de nosotros, ¿no? Este, eh, y también pensar la cuestión, digamos, como siempre me aparece, ¿no? La cuestión, digamos, más. Yo sé que es una cuestión, digamos, mucho más transversal o, digamos, que. Es la cuestión emocional, digamos, ¿no? En el Ni sentido hablar. de cómo estamos implicados cada uno, ¿no? En esto que es Modesto Rimba, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué ha significado? ¿No? Y realmente yo lo veo como un momento de cierre, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Como que fui llegando a esto en el sentido de que, digamos, el que lo plantea sos vos, digamos, Mauro, porque vos Ujú. querés cerrar y la editorial es tuya. Digamos. claro, eso es En verdad. un, en un sentido, digamos, lo más, traté de pensar las Pragmático. cosas en lo más real, digamos, porque vos sos el que tuviste la idea, digamos, al comienzo. Perdón, esto no sé por qué me suena, es de Zoom. Yo, digamos, nos juntamos porque estábamos yo estaba colaborando con vos en Sindo y Gafuri, ¿no? Y nosotros no, nos enganchamos a pensar esto como un proyecto que, no te digo que iba a ser el gran negocio, pero sí lo pensamos como un negocio, como algo que diera plata, digamos, Mm. ¿no? Ese fue digamos, el objetivo primero, ¿no? Y en hacer libros que se suponía que era algo que sabíamos hacer o que estábamos en eso, aprendiendo y que podíamos hacerlo mejor. Y esto lo voy a retomar después para lo de la venta y eso. Em, y, y en ese sentido, para mí, digamos, desde bastante pronto, fue un fracaso, digamos, porque el objetivo, fue un proyecto que le dio laburo a algunas personas, un laburo en muchos casos mal pago o pago en algunos casos, con intercambio de otras cosas, ¿no? Eh, y siempre buscándole vos, Mauro, digamos, a ver cómo bajamos los costos, ¿no? Eh, pero no, nunca arrancó como negocio, ¿no? Eh, entonces, digamos, también me puse a pensar, digamos, o retomar, digamos, por lo menos lo que a mí ¿dónde lo ubiqué yo a Modesto Rimba, ¿no? Como, como qué es, ¿no? Y, y para mí, por distintas cosas, sí. Para mí fue un emprendimiento más filantrópico que otra cosa, ¿no? Y yo, por Mm. también el momento en el que me pasó, pues me pasaron un montón de cosas, eh, digamos, no les, y por, ¿hola? Sí, te Sí, sí, ¿Se escuchamos. escucha? ¿Se escucha? No, Sí, y perfecto. no le supe encontrar tampoco una vuelta más, digamos, para aprovecharlo en otro sentido. No di talleres, digamos, no, tampoco es que me inserté de ninguna manera en el campo literario, o, digamos, no tampoco publiqué en estos años, digamos, fue como una cosa, lo que más cerca hice fue como una cosa de gestión cultural, cuando organizaba las lecturas en las facultades sociales y alguna presentación, y eso
pero no mucho más, digamos. Entonces, no es que a mí en ese sentido me lo logré transformarlo en otra cosa, digamos, ¿no? Que me aportara otra cosa. Sí, el gusto, digamos, de tener una editorial, de encontrarme con ustedes, de hacer este laburo, digamos, y eso creo que lo hemos tenido todos, pero que junto con eso va, digamos, todo lo que es el laburo y lo que te significa, ¿no? Y lo que vos ponés y todo eso, que en algún momento te perfora, ¿no? La cabeza, ¿no? Sí, En el sentido de que, bueno, vos, Mauro, que has sido el que más por lejos ha puesto todo, laburo, ideas, tiempo, energía, romperte la cabeza para que funcione de alguna manera, ¿no? El seguimiento con todos los escritores y escritoras, la venta, ¿no? Todo eso, todos esos lugares que son de mucho desgaste, digamos, y que a cada uno en su lugar, digamos, nos han ido horadando, ¿no? Y que también estamos en un momento de muy poca pila y muy pocas ganas, me parece, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como más como diagnóstico de este momento, ¿no? Eh, y también me puse a pensar esto de, bueno, cómo, si es que hay que cerrarlo, si es que hay que, digamos, cerrarlo cómo, ¿sí? O si podemos, como decíamos el otro día, bueno, por ahí encontrarle un momento, un proceso que sea un poquito más largo para ver, o un stand-by para ver, encontrarle alguna otra vuelta, ¿no? Y eso creo que también lo tenemos que ver entre todos, pero como dije al principio, para mí el que tiene la derecha en todo y me parece la voz más autorizada sos vos, Mauro, ¿no? Entonces, y que yo en ese sentido también me parece que te escucho en lo que vos tengas para decir, de cómo te sentís y de cómo lo ves, ¿no? Eh, bueno, mira, bueno, si querés, yo sigo tengo o varias cosas. retomo un poco lo Dale, que... si querés, decí vos y yo Dale, completo con lo que pensabas mira, en relación con la venta. claro, ese es otro, como el capítulo después de la coda, digamos, ¿no? Pero mira, en relación con el fracaso, yo, a ver, a título, emprendimiento económico, fin, no hay nada que decir, por supuesto, no funcionó económicamente como pensábamos. Hoy, a la luz de casi 8 años de laburo, entendí un montón de cosas que tendríamos que haber hecho diferentes para que se pudiera convertir en un negocio, pero también en ese derrotero, lo que a mí me queda, digamos, en limpio, es que, bueno, yo alguna vez te lo dije, es que en realidad empezamos tarde, quiero decir, si lo hubiéramos hecho en 2008 en vez de 2013, estaríamos en otro escenario. Es decir, la crisis hubiera sido igual crisis, ¿no? Pero hubiésemos llegado de otra manera, digamos. Convengamos que en nuestro primer año de editorial gana Macri, que es una manifestación, no digo que el macrismo nos haya tirado a menos, porque no es el macrismo. Los últimos 4, la segunda presidencia de ella, también representa una crisis, digamos, Sí. bastante grande, y si no, no hubiera ganado el macrismo, digamos. Y creo que eso es un factor que hay que tener en cuenta porque es evidente, y yo que empecé con Sindo y Gafuri precisamente en el auge, digamos, del verso para mí de las industrias culturales, digo verso porque en este país fue un verso, digamos, Sí, una cosa, como tantos otros versos, digamos, sí, ¿no? sí. Eh, yo viví la etapa de Sindo y Gafuri, digamos, desde 2008, y había otra prosperidad y otro margen, punto, digamos, ¿no? Otro margen para todos, digo, aún con libros buenos, malos, lo que fuera, se ha pasado de
una presentación, vos no tenías, en libros de poesía que son, digamos, bastante poco vendibles, hacíamos 30, 40 ventas por presentación, como nada, y después con narrativa arrancamos con esos números y después mejoramos los libros, pero bajamos las ventas. Digo, hay un contexto económico que claramente fue desfavorable en todo el proceso de Modesto Rivas. En segundo término, más allá del contexto económico, creo que de haberlo hecho en las mejores condiciones y con el know-how que por supuesto no teníamos, y un montón de cosas, se podría haber armado con visión una plataforma cultural que hoy estaría consolidada. Digamos, si la hubiéramos hecho bárbaro, ¿no? No estoy hablando en tiempo, digo en los tiempos que lo hicimos. Ahora, obviamente no teníamos experiencia ni visión para hacer una plataforma cultural, no hicimos, quizá creo lo que en el origen vos y yo queríamos hacer es lo que hoy es Doméstica, digamos, como plataforma de cursos y de cosas. Esa era nuestra visión, pero no la supimos ordenar para hacerla pautadamente. Y creo que nos llevó puesto varios huracanes, pero también un poco algo que yo veo hoy, por ejemplo, con Cori o con cualquiera que conozco que hace una editorial, Ariel Ides, que ahora tiene una editorial, que es, en los comienzos se crece muy fácil, o parece haber indicadores de crecimiento muy fáciles que después no son tan sustentables eh, en el tiempo. Nada, vos me lo dijiste alguna vez, uno entró en una especie de carrusel que te lleva puesto y si no la sabes manejar, bueno, yo hoy me doy cuenta de millones de sapos que me comí, particularmente con autores que parecían que eran geniales, tipo Kupchik, todos tienen un currículum fantástico, incluso muchísimos tienen libros fabulosos, pero que no se los vende a nadie o que requieren una técnica mucho más sofisticada de venta. Creo que hemos fallado sin duda siempre en la comercialización, porque hay que blanquear que a ninguno de los cuatro nos interesa profundamente, ninguno tiene, pero ni el más mínimo rasgo de comerciante, pero ni el más mínimo. Nunca Somos pensamos de en el madera. comercio. Total, total. Porque yo soy almacenero, yo sé dar clase y cobrar la clase, chao, me voy a mi casa, no entiendo de cadena de producción, de distribución, un montón de cosas. Después, en lo espiritual y simbólico, quizás no fue un fracaso, creo que no, porque, digamos, en experiencias y en momentos divertidos y en momentos placenteros y en momentos compartidos, eso estuvo buenísimo. Y creo que es lo que sostuvo el proyecto mucho más en el tiempo de lo que desde que empezamos a perder guita, que hace 4 años, digamos, que, bueno, todos los años la caja sostiene lo que falta. A veces con muy poco margen, digamos, a veces poniendo caja muy chiquita y a veces un poco más como estos últimos años. Mi lectura de todo es que, sí, yo por supuesto que entiendo que es un cierre, en particular yo soy el que necesita cerrar, porque había algo en lo que decíamos la reunión pasada de sostenerlo y qué sé yo, y poner piloto automático, que nominalmente parece fantástico, pero en la praxis no funciona tan bien. ¿Qué quiero decir? Ese sostener parece ser algo de muy baja, digamos, carga, pero yo la vengo sosteniendo hace un montón, digamos, y quieras que no, 3 horitas semanales me lleva, digamos, en las mejores semanas, en otras más. Porque esto es algo que por ahí no se ve, pero qué sé yo reimprimí Colacray, reimprimí Claudia Ferrada, cerré con guita para que Claudia Ferrada más o menos no me dé pérdida en la reimpresión o por lo menos pueda agarrar. Eso implica también discutir con Adri, bueno, ver los precios de los libros, es decir,
hay un montón de tareas que son informales, pero que siempre te terminan llevando laburo. Y en definitiva, la realidad es esta. Para mí, lo más claro de cómo estamos y cuál es la situación es que yo había reservado para la Feria de San Isidro la semana pasada, que fue este fin de semana. El jueves me dicen, che, bueno, me pasan las condiciones y me doy cuenta que ni en pedo me acordaba que había dicho que sí. Claro, Y con toda honestidad no les iba a decir a ustedes, che, alguien quiere ir a San Isidro, ya sabía que no iba a ser viable, digamos, es así de claro. claro. Pero les avisé, le dije, mira, para eso sirve el paraguas de la esclerosis, estoy medio hecho mierda, chao, no voy. Bueno, bueno. Resultó un golazo en términos prácticos porque Corina que fue me dijo, no fue nadie. Dale. Sí, 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 ¿Por yo qué ya no fue vi. nadie? Porque era a la tarde Sí, en el San Isidro calor, con sí, 40 grados de calor, no fue sí, nadie. sí, sí. Corina no vendió una chota. Eh, y nosotros hubiéramos vendido, yo qué sé, 15 lucas, que Ujú. para entre la nafta, la comida y qué sé yo, y el costo de producción de los libros, perdimos guita. Eh, Eso me pareció un indicador, que yo me olvide que ya había dicho que sí. De hecho, me mandaron los chats en los que yo había dicho que sí, ya ni me acordaba. Es un poco el indicador de cómo estamos, ¿viste? Aún así, como les dije, reservé la FED de este año, puse las 55 lucas que hay que poner, por esa de todo corazón tablita de mierda, ¿no? Son 55 lucas para 1 metro por 1 metro en un galpón. Eh, Está bien, qué sé yo. Lo que digo es, ojo, sostener es un laburo y a mí me lleva bastante. Ahora, eso ni hablar de cosas que a mí me hizo gracia, digamos, gracia y me desquició, digamos, todos los conflictos que tuvo Águeda, por ejemplo, con Mónica Bergman, y yo hacía la cuenta y imagínate, eso a ella la terminó de desgastar, cosa que lo entiendo porque es súper razonable y además Mónica fue muy densa, pero para ser sincero, para arreglar un poquito esa situación, yo me tomé como 4 cafés con Mónica Bergman, la endulcé, todo lo que sea, pero si yo hago la cuenta del tiempo que invertí en Mónica Bergman y le pongo el precio de mis clases particulares, gasté 30 lucas en Claro. Mónica Bergman, Sí, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Y la editorial ganó 40, digamos. Con lo cual, me explico, eh, no hay, este es el punto en el que estamos. Yo, como varias veces le dije a varios de ustedes, mi lectura es que esto hay 2 maneras de que sea negocio para mi manera de ver, o 3. La tercera es la más delirante, es decir, es haber sido jóvenes en 2008, haberlo hecho ahí, picar primero, tener una visión privilegiada como para ocupar un espacio antes que lo ocupen los otros, no la tuvimos. Por algo, digamos, uno ve a Caja Negra, Fiordo, son pibes más, digamos, despiertos que nosotros y con mucha más cultura editorial. No es menor que sea gente que o trabajó en librería o trabajó de editor, es decir, pertenecen al rubro, no son improvisados. Por otro lado, digamos, sabiendo que no somos de esos, las otras 2 alternativas claramente para mí son o sos Brown y pones una inversión mucho más grande y te bancás 10 años de construcción, porque en definitiva es uno de los 150 kioscos que tenés, además de que estás recontraconectado con el FILBA, con esto, con otro, es decir, estás en otro plano, y entonces desde ahí arriba vas bajando y lo vas construyendo y armás eterna cadencia. Nosotros no tenemos ese presupuesto, ni esa soltura, ni esa holgura para, digamos, ir armando el asunto, y sobre todo la otra dimensión, que me parece que abre el tercer caso exitoso, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y acá sí yo vi algo muy distinto y significativo, digamos. Creo que tanto si sos Eterna Cadencia como si sos Alto Pogo, por poner 2 extremos dentro de la cultura de la literatura independiente, bueno,
Brown o Eterna Cadencia tiene el tiempo, la disposición y los medios y puede esperar, entonces, y puede invertir. Entonces, es una construcción sólida, consistente, a largo plazo, con contactos, qué sé yo. Y si sos un piojo como Alto Pogo, bueno, bájate al llano, rompete el orto, estate todos los días en las redes sociales, no digo promocionando libros, hablando con este, con el otro, con el periodista de este, haciendo relaciones, digamos, haciendo relaciones, y también, digamos, sé joven y viví con 250.000 pesos. Digamos, porque ninguna de todas esas editoriales chicas genera ni en pedo más de esa guita entre lo principal, que es venta de libros, y las otras, diversificación de la negocio, que es libros por izquierda, por demanda, digamos, ¿no? Los típicos libros que hemos hecho tipo Taco de Reina, o qué sé yo, curritos varios que puedas tener de una charla, lo que fuera. Entonces, claro, la realidad también es que a nosotros, y eso vos, Santiago, lo sabés, y Adriana también, a nosotros nunca nos picó el bagre o la necesidad de que Modesto Rima nos dé guita, pero eso es una doble, digamos, ¿no? Cuestión, porque por un lado nos permitió trabajar con alegría, tranquilidad, cagarnos de risa de un montón de situaciones, no sufrir un montón de cosas, pero también no nos puso con las antenas paradas todo el tiempo, ni 100% en este negocio, porque obviamente teníamos que atender los que nos daban de morfar mucho mejor. Que creo que eso también hizo que el aprendizaje fuera más lento. Amén de, ya te digo, las etapas Pantanelli, de etapas de todo tipo, que tienen que ver con que a eso no es que me atribuya el mérito, pero yo soy una persona que anda dando vuelta por varios lados y tengo cierta capacidad para pegar manotazo de ahogado, para conseguir alguna oportunidad, todas cosas que tenía mucha más capacidad hace 4 años o 5 años para hacerlo, después de la esclerosis mermó esa capacidad y también mermó mi capacidad física, amén de que pasé de 40 a 50 años en Modesto Rimba, ¿no? Que también es un dato que no es menor. Eh, entonces, bueno, ¿qué te quiero decir? Para mí, en términos comerciales, es un fracaso. No me sorprende del todo que sea un fracaso comercial, porque la verdad es que nunca comercialmente fui inteligente y esta vez tampoco. Creo sí que, a ver, a mí me parece que hay dos maneras de cerrar. Una es cerrar y cerrar, y otra es cerrar vendiendo, ¿no? Más allá de esas dos alternativas, lo que yo sí puedo decir es, no porque Corina sea la que oferta, aunque obviamente lo es. Yo veo cómo labura Corina, obviamente, con la calentura de que es su editorial, con la calentura de que no está quemada como yo, que ya tengo más 15 años, digamos, de editoriales independientes. ¿No? Digamos, es una diferencia. Ella tiene 2, 3. Pero más allá de eso, a ver, lo que yo le veo siempre a Corina es que Corina piensa primero comercialmente y después ve. Eso desde ya, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva, creo yo, de la literatura, del sujeto de la literatura independiente promedio, digamos, es medio cache, es decir, es demasiado comercial para el esnobismo, digamos, de la literatura independiente. Para mí, claramente, Enero nunca le va a reportar prestigio dentro de la literatura independiente, aunque económicamente yo creo que en un año y medio, le va a ir mejor económicamente que a muchas editoriales independientes, sin tener ese prestigio. Con lo cual, bueno, no sé cómo afectará eso la imagen de Corina como sujeto de la cultura, eh, porque este mito del que hemos sido víctimas y oscilante de cobrar la edición, no cobrar la edición, que 150 ejemplares, que 100, bueno, a mí me parece que hemos hablado de eso muchísimo más de lo razonable. Es decir, cualquier persona que no está en este rubro escucha que hay tanto prurito alrededor de esa discusión y se nos caga de risa, porque realmente de lo que está claro
de principio a fin es que guita en serio, no vas a hacer. Entonces, y que autor en serio, digamos, un autor que vende 2.000 ejemplares, representa alguna guita para alguna editorial, pero en el mundo editorial igual no guita. ¿No? Digo esto porque te cobran el 10% de 2.000 ejemplares vendidos y son 2 meses de sueldo mío, digamos, y yo no soy no soy millonario, ¿me explico? Entonces, eh, en particular a mí esa cuestión, entiendo la cuestión de imagen y que todos los autores queremos poder comunicarles al resto que no es un emprendimiento personal, sino que alguien nos eligió con la varita de lo que... La verdad, entiendo perfectamente ese ego, yo lo tengo, me imagino, hay gente que lo debe tener, pero por 1000 al lado de cómo lo tengo yo, eh, pero bueno, en definitiva, yo entiendo que eso es una cuestión dentro de este negocio que hay que saber manejar, que nosotros fuimos piloteándola, digamos, y revirtiendo ese mito hasta donde pudimos y nos hicimos un nombre. eh, y creo que a la vez, quizás en síntesis, el proyecto de Corina es anexar a Modesto Rimba dentro de su negocio, alimentando un negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Es quizás su manera de ganar más guita con enero, en términos prácticos, digamos. Amén de que ella ha mostrado, sin duda, con poco conocimiento sobre el mundo, digamos, de esta literatura, igualmente hay que reconocerle que desde que ella entró a Instagram y qué sé yo, las ventas son mejores que nunca, digamos. Era muy fácil también tener mejores ventas que nunca, pero fue la primera persona que se concentró en vender, digamos, básicamente después de 6 años. Y la verdad es que los libros no se venden solos. Eso es una fantasía que creo que hemos albergado todos, la idea de que no, si el libro es bueno, no alcanza con que el libro sea bueno, los libros hay que militarlos de otra manera y la realidad es que a ninguno se le va la vida en la militancia de ningún libro, a nosotros. Porque no, ninguno, como no depende de tu inversión y tu economía y más o menos está resuelto, creo yo, por lo menos esa sería mi motivación, yo no voy a andar, imagínate, ahora ni redes tengo, pero ni cuando las tenía, tal editor de tal página, de tal diario, mirá, este libro está buenísimo, y seguirlo, insistirle y hacerlo, que es un laburo de difusión y de prensa que me parece que es relativamente indispensable, pero también ha pasado esto, o sea, a ver, ahora no, pero cuando la cosa era próspera, vos decías, ¿qué me conviene más? ¿Hacer un libro bueno, pago, más? ¿O romperme el orto para lograr vender 100 libros de Mónica Bergman? Y la verdad que la cuenta era más práctico hacer un libro más, lo cobro, qué sé yo, y listo, resolví el problema. Y eso tiene que ver con, desde ya que no me gusta, a mí en particular, y creo que a nadie, todo el laburo de eh, la franela del ambiente, y por otro lado, por el hecho de que hacemos lo que sabemos mejor, lo que mejor sabemos hacer. Entonces es más práctico hacer lo que uno ya sabe hacer que, que tratar de desarrollar este otro. En síntesis, a ver, para mí ha sido un muy lindo viaje, sobre todo por los momentos y por la gente que conocí. Yo creo que en síntesis para mí sí hay que venderla, no por la guita, porque no creo que represente nada, sí creo que la mejor manera de cerrar es venderla, más que nada porque permitiría, me parece, como ser más eh, ser más cerrar de manera más prolija, paradójicamente, porque la realidad es que si cerráramos sin vender, igual tendríamos que bancar a los 4 o 5 autores que hemos publicado últimos, y cerrar vendiendo también implicaría la misma tarea, digamos. Eso hay que cerrarlo bien y prolijo. Y una cosa es cerrar con esos autores diciéndole, bueno, cerramos hasta que cierre la editorial,
o guardarnos ese secreto, y otra cosa es decir, cerramos a cargo, digamos. Yo veo ahí una diferencia. Por otro lado, a mí sí, y ahí es puramente emocional, a mí me nefrega mi lugar en el mundo de la literatura independiente. De hecho, si pudiera no tenerlo, creo que en este momento para mí sería mejor. Me encantaría volver a ser anónimo y listo, y ser nadie, y escribir con la libertad de ser nadie, y publicar con la libertad de ser nadie. Ya es imposible, porque tampoco puedo inventar una bomba o una muerte o un cambio de nombre, pero la realidad es que aún con Corina yo voy a seguir siendo referente de Modesto Rimba, porque para un montón de gente sigue siendo el referente de Modesto Rimba. Y muy probablemente, hasta que eso se vaya, pasen un par de años. Es un hecho. Y yo no tengo problema en acompañar ese proceso. Lo que sí tengo problema es que ese proceso, así cerremos sin venta, va a ser igual. Quiero decir, yo voy a tener que seguir respondiendo cosas y seguir siendo referencia para un montón de cosas, pero la verdad es que para cerrar, me es mucho más práctico decir, bueno, mirá, yo estoy de costado, qué sé yo, habla con Corina, y en todo caso, hablar yo con Corina y decirle, che, te va a llamar X. No es lo mismo que, uy, tengo que ir a hablar con la imprenta a ver si puedo hacer más un libro nuevo, tengo las reediciones. ¿Me explico? Es otro laburo. Una cosa es decirle a Corina, che, está este autor, ¿qué querés hacer? O qué te parece que le diga, y otra cosa es decir, ok, bueno, veo cómo lo resuelvo con la editorial cerrada, me explico. Eso sí lo veo diferente. Después, la realidad es como digo, sí, adelante. Nos queda 1:25. Si les parece, cerramos. Salimos, Lo vuelvo volvimos a a entrar. abrir, volvemos a entrar y así cerrás vos, habla Adriana y yo tengo varias cosas Dale, para dale, comentar. dale, Cierro, dale, cierro y dale, volvemos a dale, entrar. dale, dale.